Hechos capítulo 20. Voy a dar lectura a los versículos del 17 al 24. Hechos 20 del 17 al 24. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre del Señor Jesús te rogamos que tú bendigas esta preciosa porción de tu palabra, que lo que tu Espíritu Santo registró aquí sea aplicado a la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta ocasión. Concede, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y nos capacites más con el poder de tu Espíritu para hacer aquello que tú nos has asignado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Creo que la grande mayoría saben que este párrafo fue escrito en relación con ese acontecimiento en la vida de Pablo. Pablo ya iba a Jerusalén y, como ustedes oyeron o leyeron, él recibió varios mensajes del Espíritu diciéndole que iba a Jerusalén a sufrir, iba a ser tomado preso. Un profeta lo hizo en forma ilustrativa, le tomó el cinto a Pablo, se ató y luego dijo: el varón del cual es este cinto, así va a ser atado. Y los hermanos, queriendo mucho a Pablo, no querían que fuera a Jerusalén, pero él sabía que era indicación divina. Cuando llegó a este lugar, este pequeño puerto que se llamaba Mileto, mandó traer a los pastores de la iglesia de Éfeso, y todo lo que aquí leímos fue lo que él les dijo a los hermanos pastores. A mí me llama mucho la atención el versículo 19, en forma especial 2 palabras, 3 palabras. Dice el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lo que me llama la atención es la expresión sirviendo al Señor. Pues hemos estado insistiendo, hermanos, y seguiremos insistiendo. Y se los digo con mucha tristeza. Si yo no cumplo con el ministerio que el Señor me ha asignado, me va a llamar a cuentas. Y me va a llamar a cuentas por lo que ustedes no hicieron, dejaron de hacer. Aquí la Escritura dice claramente: sirviendo al Señor. ¿A cuál Señor? Pues al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Cuando se usa el término Señor aquí, se usa el término Kyrios,
que quiere decir amo. El Señor Jesucristo no nomás es el que nos vino a dar salvación y vida eterna, sino vino a entronizarse al corazón para ser nuestro amo. Por eso cada vez que el apóstol hablaba con los hermanos de Corinto les decía del Salvador y Señor Jesucristo, porque queremos hacer separación entre esta calidad de Cristo en nuestro corazón. Salvador, mi Salvador, pero hasta ahí. Y la Escritura no hace esa separación. El Espíritu Santo, cada vez que nos recalca que Cristo es Salvador, nos recalca igualmente que es nuestro Señor, nuestro amo. Luego Él debe dirigir en forma completa, vamos a usar el término en forma absoluta, nuestra vida. Una vez de Él, tenemos que hacer lo que Él nos diga. Por eso el apóstol llama a los pastores y les dice, ustedes son testigos, cómo anduve sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, sirviendo al Señor. Por eso es que nos han insistido y tendremos que insistir cuantas veces hay oportunidad, que no caigamos en la trampa de ser templocéntricos. Todo se realiza aquí. Aquí venimos, adoramos, cantamos, oramos y se acabó. Pasando los dinteles de la entrada de este edificio, ya no hay más experiencia espiritual. Que sea una entrega completa aquí, para que al salir nosotros allá empecemos a servir al Señor. Llegó un pobrecito señor a un culto de esos donde hacen cultos silenciosos de meditación, llegó y se sentó y él no sabía estas cosas, estuvo esperando mucho tiempo y vio que no cantaban, que no oraban, que no leían la Escritura y dice, ¿cuándo empieza el servicio? Y el vecino que estaba a un lado le dijo, el servicio empieza terminando este culto. Y dijo una verdad tremenda, aquí es el culto, salgan por aquella puerta y empieza el servicio cristiano. No se puede concebir en la Escritura un cristiano genuino que no sirva en la causa de Dios allá afuera. Digo que es una trampa a veces del diablo que aquí nos pone un trabajo y otro trabajo y estamos ocupadísimos atendiendo las cosas del Señor dentro del templo. Pero las cosas del Señor también están fuera del templo prestando servicio a cientos de miles de gentes que necesitan el servicio cristiano, sirviendo al Señor. Por eso es que si nuestra escuela dominical ha de llenar una función, no la llena aquí. La función real de la escuela dominical está allá afuera, en donde cada alumno, atendiendo lo que se le enseña por la Escritura, va a servir al Señor allá afuera. Aquí vienen, hermanos, no a un entretenimiento, aquí vienen a un entrenamiento. Aquí se les entrena y allá sirven. Y me parece hartamente ridículo que todavía a estas alturas, con todos los estudios que han tenido las Sagradas Escrituras, nos concretemos solamente a venir a estudiar aquí, a probar la hermosura de la palabra del Señor y allá afuera seguir siendo como cualquier ciudadano, sin servir a Cristo entre las gentes. Y el apóstol Pablo dice, ustedes saben muy bien cómo estuve sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Usen el término humildemente, sirviendo al Señor humildemente. Ya hace 8 días por la noche vimos lo que significaba ese término humildad. Después de todo, ¿quiénes somos en la carrera cristiana? Si todo lo que somos lo debemos al poder y a la gracia del Señor Jesucristo. ¿De qué podemos ufanarnos si hacemos esto, aquello y 1000 cosas más en el servicio a Cristo, si el poder mismo del Señor Jesucristo nos capacita para hacer las cosas en forma correcta? Por eso el apóstol decía, ustedes saben que estuve sirviendo al Señor humildemente. El término humilde, volvemos a repetir, viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. Somos tierra, venimos de la tierra. ¿Y qué es lo que nos hace capaces para servir a los demás? El poder de Dios.
¿Cómo era que los hermanos de Corinto se podían ufanar de las grandes cosas que hacían en la iglesia cuando les decía el apóstol Pablo, ¿de qué te glorías si todo lo que tienes lo has recibido de Dios? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso debemos servir al Señor humildemente. Que se note lo que estamos haciendo en la causa cristiana, o que el Señor, que todo lo ve, en su nombre lo hacemos, nos capacita, nos da fruto, y toda la gloria, absolutamente toda la gloria es para Dios, humildemente sirviendo al Señor. Hace unos días me llamaron por teléfono de larga distancia para decirme que nuestro nombre va a aparecer en una lista con estos problemas últimos que tuvimos en septiembre. ¿Para qué aparecer en lista? No lo hicimos para aparecer en lista. Lo hicimos porque sentimos el amor de Dios en nosotros y quisimos mostrar nuestro amor en servicio. Pues que nos quiten de la lista. La gloria sea dada solo a Dios, sirviendo al Señor humildemente. Servir al Señor humildemente no nomás es servirlo dándole a Él toda la gloria, porque después de todo el poder y la gracia para el servicio son dadas de Dios, son entregadas por Cristo a nuestro corazón, sino servirlo también fielmente. Miren ustedes el versículo 20a, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. Nada que fuese útil, he rehuido anunciaros. Ese es el mensaje del Evangelio y ese es el servicio prestado a la gente. Todas las cosas que el Señor nos ha dado para entregar a la gente hay que entregárselas. Por eso es que Él mismo decía, yo he anunciado todo el consejo de Dios. ¿Qué doctrina nos conviene predicar? ¿Qué doctrina nos gusta predicar? ¿En qué hacemos más el acento y el hincapié para anunciar las verdades del cielo? Todas las doctrinas. Ya ustedes oyeron tantas veces todos los septiembres y octubres de los años la doctrina de la mayordomía cristiana. Y ya oyeron aquella ilustración en donde un predicador iba a hablar de mayordomía y le dijo el pastor de la iglesia, no vaya a hablar de mayordomía porque aquí está un hombre prominente que no le gusta que hablen de mayordomía. Con mayor razón hablo de mayordomía. ¿Qué doctrina le gusta oír, hermano, para predicársela? O predicamos como fieles servidores de Cristo la doctrina por el puro hecho de que es divina. Nosotros no tenemos ningún derecho de discriminar doctrinas, y así hablamos de la doctrina de la gracia, de la salvación en Cristo, de la fe, del arrepentimiento, como también hablamos de la doctrina de la condenación y del infierno para los que no están en Cristo. Hablamos del servicio cristiano allá afuera, hablamos del servicio cristiano aquí adentro, y hablamos de la consagración de la vida y con ello de los bienes. Y no importa que nos critiquen, hablamos también de que el dinero ha de ser consagrado al Señor. Y si duele que se hable de adulterio, se habla de adulterio, contra el adulterio, porque es cosa que forma parte de la doctrina y del mandamiento del Señor. De manera que cada vez que la voz del Espíritu se levante a través del corazón del que sirve allá afuera, se va a hablar de lo que Dios quiere en forma fiel. Después de todo, a veces se hieren los corazones y sin embargo el Espíritu Santo utiliza el mensaje para dar salvación en Cristo. ¿Cuántas gentes han reaccionado ante un impacto terrible en la vida y han buscado ansiosamente al Señor? Por eso es que debemos servirle fielmente y servirle humildemente. Dice aquí el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pues en primer término vamos aprendiéndonos todo el consejo de Dios, todo el plan de Salvador. Vamos aprendiendo todos los preceptos divinos expresados por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, para que cuando las gentes busquen las cosas divinas, nosotros les prestemos el servicio enseñándoles todo el consejo de Dios. El viernes habló un joven con su servidor y decía que
ahora está volviendo al Señor y con todo el corazón le pide su gracia y su poder, y está leyendo la Escritura y empezó a hablar en el taller donde trabaja, y lo primero que hicieron fue ponerle objeciones y hacerle preguntas que él no pudo contestar. Y cuando estuvimos platicando con él un rato, dice, pero qué hermoso es platicar así, porque ahora sí sé responder a las preguntas y a las objeciones que han puesto. Ahora sí voy a poderles decir lo que Dios dice acerca de esas cosas que ellos preguntan. Todo el consejo de Dios. Vean, por ejemplo, el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es trabajar y servir fielmente, testificando a judíos y a gentiles, es decir, a toda clase de gente. Fuimos por allá a la costa, y un hermano nos pidió que fuéramos a entregarle al señor gobernador del estado un ejemplar de las Sagradas Escrituras, y que vaya Octavio. Pues que vaya Octavio. ¿Por qué no querían ir ellos? Porque es el señor gobernador, es licenciado, es militar, nos correrá, es que nos corra. Y fue de las personas más amables que reconoció delante de más de 9 testigos, y algunos de ellos, de las gentes que lo acompañaban de su gabinete, reconoció que él necesitaba de Dios y que lo que estaba aquí registrado era luz divina para poder gobernar en forma correcta. No importa la posición que tengan, necesitan de Dios. El mismo señor presidente de la República, con todo y la alcurnia, es un pobrecito pecador que necesita del perdón de Dios en Cristo y que puede abrazar con ansiedad el evangelio glorioso del Señor. Y el cristiano que tiene el mensaje sirviendo al Señor fielmente, no le importa la alcurnia o la bajeza, sabe que hay un alma eterna que necesita a Jesús y que la solución está en entregarle con sencillez y con el poder del Espíritu el mensaje del Evangelio. Uno que está por partir de esta vida, hay que irle a hablar en el último momento de la existencia para que se abrace de Cristo y pase de la mano de Cristo al más allá. De la misma manera, aquel que no quiere saber de estas cosas porque lo tiene todo, pues es el más pobre y el más miserable, aunque tenga toda la riqueza material del mundo. Nosotros debemos indiscriminadamente entregar el mensaje del Señor a todas las gentes, a judíos y a gentiles, como decía el apóstol. Para Pablo era muy fácil hablar con un judío porque era judío, con un romano porque era ciudadano romano, pero cuando dice gentiles está incluyendo ahí a todas las razas y las castas de aquel tiempo. ¿Por qué hacemos respeto de persona y no le tratamos del Evangelio? Y buscamos a otros para hablarles del Evangelio. Si el Evangelio es para todos, sirviendo al Señor no solamente humildemente, sino fielmente, sirviéndolo sumisamente. ¿Qué dice mi Señor? Para poderles hablar a estas personas del Evangelio, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que diga el amo, eso hacemos. Él no dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién va a obedecer? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? ¿O todos los que han recibido a la persona gloriosa de Cristo en el corazón y tienen experiencia de gracia ya con Él? El Espíritu Santo lo dice con toda claridad: vayan por todo el mundo y prediquen este mensaje. Y haciendo usando la ilustración de este joven, él, cuando entendió estas cosas, pues no necesitó salir del país para ir a predicar el mensaje. Ahí al compañero de taller le empezó a hablar. Y él bien entendió que algunas de las burlas era para quitarse la impresión de lo que el poder de Dios le había dejado a través del sencillo mensaje que él estaba tratando de dar en Cristo.
Hay que servir al Señor sumisamente. Hay que ser como Pablo. Pablo el soberbio va a aquel pueblo para tomar presos y hacerlos renegar de su fe, y de pronto lo tumban del caballo, lame el polvo, y luego habla con aquel personaje gloriosísimo que lo deja ciego por la luminosidad, y luego que sabe que es Jesús, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya cambió de tono. Primero iba a matar cristianos y a meterlos a la cárcel, ya tenía varias vidas sobre sus espaldas, entre ellos la de Esteban, pero una vez que sabe que el glorioso que está frente a él es Jesús al que él persigue, cambia de tono y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y tan luego como hizo la pregunta, el Señor le tomó la palabra y le dice, vas ahí a ese pueblo, ahí te vas a bautizar y te voy a enseñar lo que es sufrir por mí entre los gentiles. Y que si fue feliz el apóstol Pablo sirviendo al Señor Jesucristo en forma sumisa. La más hermosa de las cartas que se escribieron de Pablo es aquella carta del gozo y del amor, escrita cuando era preso en Roma, sentenciado a muerte, y les escribe a los filipenses para hablarle de la hermosura de la vida cristiana, sumisamente sirviendo al Señor. Y por último, hermanos, para terminar, no solamente con humildad, con fidelidad, con sumisión hay que servir al Señor, sino sufridamente. Lo pregunto con toda la sinceridad del corazón, ¿no será que no queremos servir porque en el servicio sufrimos? Pues sufridamente, dice la Escritura. Por eso el apóstol dice que con lágrimas, ellos eran testigos de que servía al Señor humildemente, con lágrimas. Fuimos allá cuando empezábamos la vida cristiana a un lugarcito aquí cercano, que por cierto ahí ya se tiene una iglesia de Cristo. Y el que iba conmigo era mucho mayor que yo en edad y en vida cristiana, y me dio una ilustración muy dolorosa, pero sirvió. Estábamos haciendo la obra y de pronto me dijo, ve a aquel grupo y entrégales estos folletos, y fui con todo el gozo del corazón, pero que me topo al peor enemigo ahí en el grupo que estaba encabezando al grupo. ¿Por qué dejan que este muchacho haga esto? Y luego los malaconsejó, y aquellos individuos quisieron tomarme quizá para golpearme, pero lo cierto es que chiquillo emprendí la carrera, y entonces el consejo de aquel hombre tuvo resultado. Tomaron piedras y me las tiraron, y me dieron buen tino, y al dar vuelta en la huida estaba el hombre aquel escondido en la esquina y dice, ¿qué pasó, Tabito? ¿Ya empezaste a sufrir por el Señor? Pues lo sentí al principio como burla, y sentí vergüenza e ira, pero ahora que veo hacia el pasado, fue muy buena lección. Servir a Cristo es el más grandioso placer, aunque desde otro punto de vista haya que hacerlo con lágrimas, con sufrimientos, con sangrar de plantas y con menosprecio de la gente, pero estamos sirviendo al Señor sufridamente. El mismo Señor Jesucristo en el Mateo 17:17 hace una pregunta muy dolorosa: ¿hasta cuándo os tengo de sufrir? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Quiere decir que prestar el servicio a los hombres no siempre tiene la respuesta y el eco que nosotros anheláramos con todo el corazón. A veces son piedras duras, y a veces son hielo doloroso, y a veces es fuego de persecución, y a veces es frío de incomprensión, pero después de todo estamos sirviendo al Señor. Aquella persona que durante 7 años se le insistió sobre el mensaje glorioso del Señor, y cada vez en el orden espiritual y en el orden material se le prestaban servicios, nunca entendía que eran servicios hechos en el nombre de Cristo y que se buscaba el valor eterno de su alma para bien en Cristo. Pero después de 7 años largos,
por un milagro de Dios, porque después de todo la conversión no es más que un milagro de Dios. Por un milagro de Dios aquella persona fue tocada, se rindió al Señor y vino aquí para decirlo públicamente. ¿Cómo es posible tanto tiempo haber resistido la luz de Cristo que me presentaban con hechos y con palabra? Pero bendito sea Dios que al fin me rendí. Sufridamente sirvieron a aquella persona. Y pudieron haber dejado de insistir en el mensaje y en los hechos. ¿Por qué? Por su actitud. Pero insistieron y el Señor en el momento oportuno rescató, salvó, dio vida eterna. De manera que lo que pudo haber de lágrimas en aquel sufrir para hablarle de la palabra, después se tornó en gozo, en agradecimiento, en alabanza a Dios, porque la obra del Señor tarde o temprano tiene sus resultados. Fuimos a un lugar lejano para buscar a una señora, le dimos el mensaje, le entregamos lo que se le enviaba para que estuviera con nosotros, siguiera insistiendo en conocer más del Señor, y nunca nos hizo caso. Pasó al más allá sin Cristo. Pero una compañera que estaba en el fondo estuvo oyendo y observando. Cuando íbamos después de ser casi corridos, como a 2 cuadras y media, nos alcanzó. Y dice, eso que estuvieron hablando, me interesa, ¿no me pueden dejar alguna cosa que me ilustre sobre eso? Esa señora sí vino, conoció el mensaje, lo aceptó, durmió en Cristo, está en gloria. Hubo sufrimiento, pero hubo fruto en abundancia. ¿Cuántos de mis amados dejan de hacer la obra personal por los chascos que se han llevado con las gentes? ¿Cuántos casi prohíben a otros que sigan prestando el servicio glorioso, porque después de todo son gentes que no entienden, duras de corazón y cosas de ese jaez, como pretextos ridículos para no perseverar en el servir al Señor con humildad, con fidelidad, con paciencia, sumisamente, sufridamente? Esa es nuestra misión. No tenemos otra misión más en la vida, más que servir a aquel que nos rescató para vida eterna. Servir en el taller o en la oficina, servir en la calle o en el mercado, servir en la casa o en el templo, pero servir al Señor. Servir siempre. Él dice en todo tiempo, servirlo con todo el corazón, porque después de todo en el día el Señor abre puertas de oportunidad en un minuto, en un segundo, en una hora, y nosotros tenemos oportunidad de pasar para prestar el servicio en el nombre de Jesús, sabiendo que servimos a los hombres por amor de Cristo y servimos a Cristo a través del amor que tenemos a los hombres, sirviendo al Señor. Hermanos, es una cosa triste y dolorosa que escuchen, atiendan y al salir se borró. En el nombre del Señor Jesucristo salgan y sirvan al Señor. No nomás hoy en la tarde, mañana y todos los días y siempre, porque son cientos de miles de gentes que están esperando la fidelidad de ustedes para que les presten el glorioso servicio del Señor, con hechos y con palabra, una consagración completa, una consagración total. Inclinemos el rostro, hermanos, y oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú concedas que cada uno de los que en esta mañana han estado meditando tu palabra sean convencidos por tu Espíritu Santo y en tu nombre se levanten de este lugar y salgan de este edificio y presten el servicio a las gentes sabiendo que te sirven a ti, que te sirvan con todo amor, con toda fidelidad, con toda sumisión, aunque sea con sufrimientos. Concédenos, Señor, que en esta congregación tengas tú 100% de servidores que glorifiquen tu nombre cada día
por el servicio que presten a la sociedad que los rodea. Dales tino, dales sabiduría, dales poder, dales perseverancia y danos la alegría, Señor, los abundantes frutos de la obra que esta iglesia hizo en tu nombre, sirviendo al Señor. Por eso los ponemos a cada uno en tus manos, Señor, por pedírtelo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos en la fe, inclinen otra vez su rostro, abran el pasaje bíblico, repásenlo, vean cómo la palabra universalidad está repetida ahí todo el tiempo, por todas las casas, a todas las gentes, para prestarles el servicio cristiano. Una vez que lean ese precioso pasaje, hagan su oración y el Señor los dirija no solamente en la oración, sino en el servicio que van a empezar a prestar al Señor Jesucristo allá en el mundo que tanto necesita el servicio cristiano. Y después de concluir esta oración, hermanos, favor de salir silenciosamente, reverentemente de este lugar. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.